Marcos capítulo 9, versículo 2 dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaban, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Hasta ahí vamos a leer. Quiero compartir con ustedes algunos principios para que podamos desarrollar un vínculo mucho más estrecho con el Señor. Estamos en una jornada de la cumbre de jóvenes donde el lema es por una juventud hiperconectada, y ciertamente el estar conectado con el Señor, el estar conectado con su palabra, provocará el que podamos tener un vínculo mucho más estrecho con Él, que podamos conocerle de una manera mucho más profunda, de que podamos escuchar su voz y poder vivir conforme a su propósito de una manera mucho más eficaz. Por lo tanto, qué importante es que usted y yo podamos estar hiperconectado con el Señor, hiperconectado con su palabra, con su presencia. La Biblia señala que Jesús se llevó a 3 de sus discípulos a un lugar distinto. Se los llevó a un monte, y en ese monte Jesús se transfiguró. En ese monte Jesús se dio a conocer conforme a todo el esplendor, toda la gloria que él tenía, se dio a conocer en ese lugar. Y es tan interesante ver de que Jesús se dio a demostrar quién era, porque los discípulos, o Pedro, en este caso, Pedro había tenido una revelación acerca de Jesucristo el Señor. Y es importante para que Cristo se pueda revelar a nosotros de manera mucho más profunda, es que nosotros debemos estar conectados a Él. Cristo se revela en lo secreto cuando nosotros estamos conectados a Él. Y es tan importante entender que para acceder a lo secreto debemos ser discípulos. ¿Es discípulo usted? Se lo voy a volver a repetir. Para acceder a lo secreto debemos ser sus discípulos. Y yo creo que todos los que están mirando a través de las redes sociales son discípulos del Señor. Yo creo que es así. Creo que si estás hoy compartiendo este tiempo con nosotros, primero es porque Dios nos ha convocado para esta instancia, y segundo, como discípulo estamos inspirados a hacer la voluntad del Señor. Estamos siendo también instruidos para que nosotros podamos servir al Señor con mayor excelencia. Por lo tanto, si usted está aquí es porque probablemente sea un discípulo del Señor, y si aún no lo es, yo le quiero invitar a que pueda ser discípulo del Señor, y que Él pueda guiar sus pasos hacia una vida llena de propósito. Pero estamos en el contexto en que para acceder a lo secreto debemos ser sus discípulos. Y dijimos hace un ratito atrás que probablemente todos los que estamos ahí somos discípulos. De la misma manera, llamados por el Señor, salvados por la misma sangre, redimidos por la sangre preciosa de nuestro amado Señor. Es más, compartimos el mismo amor. Dios nos ama a todos de la misma manera. A todos los discípulos nos ama de la misma manera. Sin embargo, hay una distinción entre un discípulo y otro. Y esa distinción no la provoca el Señor. Esa distinción la provocamos nosotros. Entonces, la diferencia entre un discípulo y otro es una sola: el corazón dispuesto que tiene un discípulo, el corazón que tiene un conocimiento mucho más profundo del Señor. Es decir, hay discípulos y son aquellos que reciben una palabra, son discípulos y son seguidores del Señor, son discípulos y han visto milagros, han visto la provisión. Es más, Dios les ha usado de una manera extraordinaria. Son discípulos que se
sientan en la mesa para compartir lo que el Señor tiene preparado. Es decir, se les delega responsabilidades. Son discípulos que están ahí para servir en la obra del Señor. Sin embargo, su nivel de entendimiento aún está basado en lo que de Cristo se dice. Y ese nivel de entendimiento se determina por lo que conoce de Cristo, por lo que otros le han dicho. Marcos capítulo 8, verso 27 al 29 dice: ¿quién dice los hombres que yo soy? Se recuerda la historia, estaba ahí Jesús y Jesús le dice a todos los discípulos, a los 12 que estaban ahí, Jesús le dice: ¿quién dice la gente que yo soy? Y ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Y Jesús, después de hacer esa pregunta, cambia la pregunta. Sale de una pregunta general a hacer una pregunta mucho más personalizada y dice: ¿y ustedes? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? La pregunta que debemos hacernos es: ¿quién nos reveló a nosotros a Cristo? Porque podemos ser discípulos y ser discípulos por lo que otros han dicho de Cristo, por lo que otros nos han enseñado. Y es tan importante entender que nuestro nivel de entendimiento nos llevará a conocer a un Cristo basado en nuestro entendimiento, en lo que otros han dicho de nosotros, de Cristo, perdón, en lo que otros han hablado de Cristo. Es decir, cuando usted y yo tenemos un entendimiento de Cristo limitado, es porque necesitamos profundizar mucho más en una relación con Él. La pregunta es: ¿quién nos reveló a Cristo a nosotros? ¿Fue la prédica del pastor? ¿Fue el mensaje de aquel hermano? ¿Quién nos reveló a Cristo? Y esto es importante porque cada uno de nosotros hicimos una confesión de fe, pero no todos nosotros tenemos el entendimiento de Cristo. Algunos lo tienen mucho más limitado, otros lo tienen mucho más desarrollado. La diferencia entre uno y otro simplemente es la disposición que nuestro corazón pueda tener. Se lo digo de la siguiente manera: ¿quién nos reveló a Cristo? Un comentario de alguien, recibimos a Cristo el Señor en nuestro corazón, la predicación de algún hermano, porque el entendimiento de Cristo en nosotros se produce por medio de quien lo reveló. Si nos dijo a alguien acerca de Cristo, será el entendimiento que tendremos de Cristo. Pero sabe, el Señor se quiere revelar a cada uno de nosotros. Él quiere darse a conocer a cada uno de nosotros. Él quiere manifestar la paternidad sobre cada uno de nosotros. Él quiere guiarnos para que podamos aprender a ser hijos de Dios en cada uno de nosotros. Si lo que sabemos de Cristo fue por lo que otros han dicho, necesitamos volver a conectarnos con Él de manera más profunda para poder desarrollar un propósito realmente precioso. Entonces, si sabemos si sabemos hoy de Cristo por lo que otros han dicho, entonces necesitamos un grado de entendimiento mucho mayor de Él. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé a conocer a la persona de Jesucristo. Necesitamos con todo el corazón decirle al Espíritu Santo que nos revele a Jesucristo, porque el entendimiento de Cristo en mi vida se produce para que la iglesia sea edificada. Cuando usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón y estamos conectados con Él, no simplemente somos bendecidos nosotros, sino también el cuerpo es bendecido. Cuando nosotros estamos conectados con el Señor, no solamente crecemos espiritualmente nosotros, sino también el cuerpo de Cristo también crece. Por lo tanto, es tan importante que podamos ser discípulos para estar conectados con el Señor y que esta conexión provoque el que nosotros podamos tener un entendimiento mucho más profunda de la persona de Cristo. Amados y amadas, hay discípulos, sí, eso es verdad, pero hay discípulos también que son discípulos íntimos. Y dijimos que esta distinción no la provoca el Señor, dijimos que esta distinción la provoca el corazón del discípulo. La intimidad no es un privilegio para algunos. La intimidad es el derecho para los hijos. La intimidad con Cristo es el derecho para los íntimos. La Biblia dice que Jesús se llevó aparte, solos a un monte,
a sus discípulos íntimos. Y Jesús frecuentemente iba a orar, pero en esta ocasión él solamente se llevó a estos tres, a Pedro, a Juan y a Jacobo, con la finalidad de mostrar quién Jesucristo era. Entonces, cuando somos discípulos íntimos, tendremos profundidad en una relación con Él y desarrollaremos un entendimiento mayor. La mente de Cristo, el apóstol Pablo habla de que debemos renovar el espíritu de nuestro entendimiento y solamente lo podremos desarrollar conectados a nuestro amado Señor. Lo segundo que quiero compartir con ustedes es que cuando estamos conectados con Él, entonces nos mantenemos despiertos. ¿Cómo nos mantenemos? Despiertos. Cuando estamos conectados con Él, nos mantenemos despiertos. La Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 32, en esta misma escena, en el mismo momento, en el mismo lugar, pero visto desde los ojos de Lucas, dice, rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. Es decir, ellos estaban cansados, estaban agotados, pero estaban despiertos. Se lo voy a repetir, estaban cansados, estaban agotados, pero estaban despiertos. Por lo tanto, cuando estamos conectados a Él, aunque estemos agotados, aunque estemos cansados, aunque ya no tengamos fuerza, si estamos conectados con Él, nos mantendremos despiertos. Usted puede estar cansado, puede estar rendido. Usted y yo, la Biblia dice más los que esperan en el Señor, ¿verdad? Dice, los jóvenes flaquean y caen. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas. Por eso es tan importante que siempre nuestra mirada siempre esté puesta en el Señor. Amados, podemos estar rendidos, podemos estar cansados, podemos estar agotados, pero para mantener el nivel, para mantener el ritmo que Jesús nos pide para ejercer la obra del Señor, de verdad necesitamos estar convencidos de que nuestra mirada debe estar puesta en Él. La Biblia dice que debemos tener puestos los ojos en Jesús, nuestro autor y consumador de nuestra fe. Y el escritor está hablando acerca de la importancia de despojarnos de todo el peso y del pecado que nos asedia. Y está hablando de una carrera, de que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en nuestro amado Señor. Entonces podemos estar agotados, podemos estar cansados, pero si mantenemos puesta nuestra mirada en el Señor, entonces no nos vamos a dormir. Entonces vamos a mantenernos despiertos. Conoce la historia usted de las mujeres, de las 10 vírgenes, que habían 5 prudentes y 5 insensatas. Y dice la Biblia que las 10 se durmieron. Sin embargo, habían 5 de ellas que habían procedido sabiamente. Ellas tenían luz, ellas tenían lámpara. Luz, la palabra tiene que ver con la luz. Dice, luces a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Es decir, estas 5 prudentes tenían luz a diferencia de las insensatas. Pero las 10 se durmieron, pero solamente las que estaban velando fueron las que estaban con su lámpara encendidas. Ellas estaban durmiendo, pero su espíritu estaba conectado para poder ver al Señor, para poder entender, escuchar que venía pasando el novio y poder llegar y entrar y celebrar la boda del novio. Y eso es lo que sucede cuando usted y yo estamos cansados, pero estamos con nuestros ojos puestos en el Señor, nos mantenemos despiertos. Escuche esto, cuando nos dormimos ya dimos acceso a la tentación. Por lo tanto, es tan importante que los discípulos conectados con Él, aún en medio del cansancio, puedan tener puestos los ojos en el Señor. Porque cuando nos dormimos ya dimos acceso a la tentación. Jesús estaba con estos mismos 3 personajes, Pedro, Juan y Jacobo. Y estaban ahí en el Getsemaní. Estaba Jesús conversando con el Padre. Dice la Biblia que estaba a una distancia. Y Jesús acercó a los discípulos y les dice, oren y velen para que no entren en tentación. ¿Qué debían hacer? Orar y velar para no entrar en tentación. Y ahí Jesús se iba a orar nuevamente y le decía, Padre, si depende de ti pasar esta copa, que se haga tu voluntad, pero no la
mía. Y ahí volvía Jesús nuevamente y estaban los discípulos dormidos. Y Jesús les volvía a decir, oren y velen para que no entren en tentación, porque cuando nos dormimos le damos acceso a la tentación. Así que es tan importante que podamos estar conectados al Señor, para que podamos ver su rostro, para que podamos ver el sacrificio perfecto que Él hizo sobre nosotros, para recibir nuevas fuerzas de parte del Señor, para seguir haciendo la obra preciosa que Él nos ha encomendado. Amados, cuando nos dormimos, ya dimos acceso a la tentación. Jonás, dice la Biblia, que había desobedecido y se durmió. Y de hecho estaba ahí en medio de una tormenta y vino el capitán del barco y la tripulación y le dice, ¿qué haces ahí, tu dormilón? Porque cuando nosotros nos dormimos, también desobedecemos. Nos dormimos, caemos en tentación. Nos dormimos por causa de nuestra desobediencia. Escúcheme, cuando usted y yo no estamos velando, desconectamos el corazón del Señor para conectarnos con la tentación. Yo te voy a repetir esto. Cuando no estamos velando, nos desconectamos del corazón del Señor para conectarnos a la tentación. Y si tal vez usted hoy está desconectado con el Señor, yo le quiero invitar a que se pueda acercar con toda confianza delante del trono de la gracia y el Señor le va a perdonar. Él le limpiará sus vestiduras, le dará nuevas fuerzas, le dará nueva oportunidad, lo levantará y lo hará vivir en el propósito por el cual fue diseñado. Amados, amadas, es tan importante que usted y yo podamos mantenernos conectados al Señor para mantenernos despiertos. Por último, cuando estamos conectados a Él, entonces también le damos honra a Él y a su palabra. Le damos honra a Dios y a su palabra. Le damos honra a nuestro Señor y a su palabra. Cuando estamos conectados a Él, para nosotros no será mucho más importante nuestro entorno que la persona de Jesucristo. Cuando estamos conectados a Él, será mucho más importante estar con Él que estar preocupado del entorno que nos rodea. Dice la Biblia, para terminar, dice la Biblia lo siguiente, que estaba Pedro, Juan y Jacobo, y Pedro, al ver que Elías y Moisés ascendían al cielo, Pedro dice, Señor, dice, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y dice la Biblia que ellos no entendían, no sabían lo que pasaba, no entendían lo que decían. Y dice la Biblia que se puso una nube y les hizo sombra. Mírenme por favor. El problema más grande que un discípulo puede tener es poner su mirada en aquello que fue, pero no honrar al Hijo del Señor que tiene en su corazón. Se lo voy a repetir, el problema más grande que un discípulo puede tener es poner su mirada en aquello que se fue, pero no honrar al Hijo de Dios que permanece en nosotros. Es tan importante entender que Él está en nosotros, Jesucristo está en nosotros. Y si estamos conectados a Él, le daremos honra a su persona y le daremos honra a su palabra. Hay muchas cosas que podemos perder. Hay muchas instancias en nuestro entorno que se pueden agotar, que podemos perder, puertas que se puedan cerrar. Sin embargo, no existe nada más importante en nuestro entorno, no existe nada más importante en el entorno que mantener una comunión estrecha con el Señor, estar conectados a Él. Si nos mantenemos conectados a Él, no importa lo que suceda en nuestro entorno, tendremos la tranquilidad que en Él estamos seguros. Tendremos la tranquilidad que podremos escuchar una palabra sabia para tomar buenas decisiones. Amados, amadas, es tan importante que usted y yo podamos estar conectados al Señor. Número 1, estar conectados al Señor. Estar conectados en lo secreto. Número 2, estar conectado con el Señor produce que yo esté despierto. Y número 3, estar conectado con el Señor produce honra y que pueda escuchar su voz. Déjeme orar, por favor. Señor, yo te quiero agradecer por este tiempo que nos das de poder compartir esta palabra a cada uno de aquellos que están escuchando a través de las redes sociales. Queremos orar para conectarnos a ti. Queremos orar, Señor, para darte honra. Queremos orar, Señor, para que conectados a ti podamos honrarte y podamos escuchar tu voz.
que podamos mantenernos despiertos. Sabemos que la única manera, la fuente de vida para nosotros está en ti, está en tu palabra, está en tus principios, está en la comunión, está en lo íntimo. Señor, queremos ir ahí y queremos, más bien queremos que tú nos lleves a lo íntimo. Hay veces donde nosotros te queremos llevar a lugares donde tú no quieres ir, pero distinto es cuando tú nos tomas y nos llevas a los lugares íntimos, porque ahí te das a conocer de una manera diferente. Ahí tú te revelas a nosotros para traer convicción, para traer fe y para traer restauración a nuestra vida. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Oramos para que esta generación sea una generación hiperconectada contigo, conectada con el cielo, conectada con tu palabra y conectada con tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.